Señor secretario, veamos la cuenta de la jornada. Muy bien, señor presidente. Con ocasión de la sesión celebrada el día de ayer en Santiago, en que se revisó el proyecto que modifica la ley de juntas de vecinos, don José Gamboa, presidente del directorio de la Junta de Vecinos de la Villa San Pablo de la comuna de Maipú, pidió ser recibido en una próxima ocasión por esta comisión para expresar su inquietud respecto de diversos temas, entre otros el tema del programa de protección del patrimonio familiar, especialmente ampliaciones. De la misma forma, don Danilo Yarzún, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Voluntarios, solicitó que se reciba a esa entidad y a la mesa de seguimiento de la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, cuestión que quedaría entonces para ser agendada en su minuto. Por otro lado, se han recibido 6 oficios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por medio de los cuales, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos para el Sector Público, remite información en materia del programa de asentamientos precarios, gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles, avance en el mejoramiento de condominios sociales, situación de deudores habitacionales, caracterización de beneficiarios del subsidio al arriendo, también respecto a procesos de reconstrucción referidos a las catástrofes acaecidas en el país y cronograma de llamado a postulación de los programas habitacionales. Al mismo tiempo han llegado 3 oficios a través de los que, también en cumplimiento de lo dispuesto en glosa de la ley de presupuesto, la subsecretaria de Derechos Humanos, el subsecretario de Servicios Sociales y la directora ejecutiva nacional del Ministerio Público informan sobre los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias de estas entidades. Asimismo, el director nacional de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, atendido lo preceptado en la aludida ley de presupuesto, ha remitido un oficio informando del avance en el cumplimiento de las glosas relacionadas con gasto corriente. Por otro lado, ha llegado un oficio del señor ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual responde a una consulta formulada por esta comisión acerca de las razones por las cuales esa repartición no ejecutó el total de los recursos contemplados en su presupuesto para 2018. Que se solicitó, ¿no es cierto?, informar por esta comisión, precisando que la ejecución presupuestaria fue del 99,8% considerando gasto operacional, presentando solo una subejecución del 0,2% por los motivos que detalla. Les voy a hacer entrega a los señores senadores. Sí. Bien, claro. Y por último, la señora Daniela Sánchez envió un correo electrónico expresando que postuló una vivienda social en Villa Alegre, pero en definitiva no fue seleccionada, según afirma, debido a una serie de irregularidades que consigna. Agrega que ha realizado diversos reclamos sin obtener ninguna solución y pide que se investigue los hechos, cuestión que desde luego no tenemos, la comisión no tiene facultades para eso, y se le permite exponer su caso ante esta comisión. En alguna oportunidad, ante estas situaciones, hemos remitido al ministerio para que a través del servicio respectivo pueda informar. No sé si sería optemos por pertinente. ese canal, Sí. mejor. No, acordemos eso mejor, ¿les parece? ¿No? Perfecto. Esa es la cuenta, señor presidente. Bien, los oficios de la cuenta, senador Monte. Bueno, sobre el tema del déficit y la no coincidencia de lo que dice la prensa, a mí por eso me extrañó mucho cuando salió la prensa, porque fue un informe de enero que entregó el Ministerio de Hacienda. Quiero verlo y a partir de eso. Pero, señor presidente, han salido los últimos días una serie de noticias sobre el sector que nosotros tenemos que tratar de aclararlas. Salió el tema del incremento del valor del suelo en la última década, por ejemplo, a lo largo del país, las distintas comunas. Eso, por lo menos tener ese estudio, creo que deberíamos tratar de acceder a él. Salió en segundo lugar todo un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción sobre el déficit, que no coincide con lo que piensa el Ministerio. Eso también deberíamos analizarlo y ojalá desagregado por regiones, porque hay que ver si la inversión pública coincide o no coincide con el déficit, porque pareciera que estamos extrapolados, porque tenemos un sistema que nos permite planificar y decir donde hay más déficit tiene que haber más soluciones. Eso no está presente. Entonces yo le sugeriría que le solicitáramos a la Cámara de la Construcción toda esta información y eventualmente que el jefe de estudio o alguien venga acá a explicarnos con qué enfoque lo han hecho. Por otro lado, por distintas razones, sé de un plano que ha hecho, un libro que ha hecho la Cámara de la Construcción sobre todas las regiones del país, que yo creo que sería muy importante invitarlo a que nos expliquen eso, porque es realmente potente como está hecho y permite incluso entrar comuna por comuna, hasta manzana por manzana.
O sea, una cuestión realmente significativa. Eso. Bien, Senador, acordemos, me parece relevante tener esas informaciones, tanto del Ministerio, por un lado, ¿verdad?, que ha planteado el senador Monte, lo relativo también a los dos ámbitos de la Cámara Chilena de la Construcción y dado la relevancia, a lo mejor, independiente del primero, incluso los dos quizás pudiéramos tener algún minuto, un par de audiencias para incorporarlo en el análisis aquí mismo, si pudiera hacer a lo mejor las gestiones de la Secretaría para contactar con la Cámara de la Construcción sobre ese particular y obviamente sobre el Ministerio. Y después le vamos a dar la palabra a nuestro asesor legislativo. Senador Monte. Yo además quiero agregar una cosa. Ayer tuvimos la discusión en la Comisión Mixta de Presupuestos sobre el informe de finanzas públicas. Y está claro que la economía está mal. Y la economía viene bajando, estamos en un crecimiento en este trimestre de 1.8, o sea, venimos así, o sea, y preocupa. Y por alguna razón el Ministerio de Hacienda no opta por más inversión pública. Normalmente cuando se dan estos ciclos se invierte en vivienda, porque es el de más rápida ejecución y que genera empleo. Alguna razón ocurre que el Ministerio no entiende ese rol de vivienda o no lo quiere asumir. Yo creo que al menos hay que preguntarlo. Hay que preguntarle por qué no se en esta coyuntura de baja, porque vivienda no toda la decisión de inversión es de un año, sino que está desfasado en varios años, por lo tanto el efecto en la carga fiscal es mucho menor que lo que se entiende. Esto lo hemos hecho en todos los gobiernos, ¿eh? En todos los gobiernos cuando empieza a bajar se meten programas adicionales. Eso. ahora, Perdón, senador, pero la idea sería en ese sentido requerir la información o pedimos algún detalle en particular. Me parece relevante en realidad la situación. o sea, lo que yo Sé de que el Ministerio de Vivienda tiene muy poca influencia en este tema, más puede tener esta comisión y eventualmente en conjunto con Hacienda decirle, mire, tengamos un plan de inversiones. Porque ahora se está diciendo que todos los analistas dicen que va a tener un par de trimestres más malos, si no todo el año. Entonces, si eso es así, hay que invertir ahora, hay que generar una marea oportunamente, porque esto si se atrasa, ya no alcanza a tener el efecto. El Ministerio de Hacienda no tiene incidencia en esto, por eso le digo que es bueno tratarlo desde acá. Yo sugerencia entonces, operativa, me parece súper relevante el punto. Tenemos dos canales a lo mejor sobre ese particular, yo no sé cómo estará viendo este tema desde el punto de vista de Hacienda, de la Comisión de Hacienda, y a lo mejor si fuese necesario, factible, pudiéramos a lo mejor concitar allí una reunión de sintonía, a lo mejor y citar allí quizás al propio Ministerio de Hacienda sobre esa visión. ¿Les parece, senadores? Y vivienda, Hacienda y vivienda. Afirmativo, como Comisiones Unidas. ¿Les parece? Acordado. Nuestro asesor tenía algo que informar probablemente sobre la información que se estaba planteando. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, a los temas que planteó el senador Monte, el tema de la estimación del déficit y los estudios de la Cámara Chilena de Construcción, solamente plantear que si se hace una sesión para revisar ese tema, igual dentro del Ministerio la Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos es la encargada de manejar esas cifras, las cifras sobre déficit y sería pertinente también. Por eso, entonces sería pertinente también que la comisión pueda plantear cuáles son las estimaciones de déficit que ellos hacen, en base a qué estudios, etcétera, y no quedarse solamente con una estimación al respecto. Eso. Coordinaremos cómo lo haremos si ambos, pero previo, ¿no es cierto?, nos interesaría tener obviamente la información que se ha estado publicando por la prensa y como sugerencia al Ministerio, ¿no es cierto?, no sería nada bueno, nada de malo que en lo sucesivo frente a materia de interés también de esta comisión, que a veces la prensa no siempre reúne toda la información que nosotros a veces nos interesa procesar. Por ejemplo, el desglose regional, a veces las publicaciones de prensa son muy generales que no permiten visualizar el impacto que tienen ellos en materia de regiones. Sería bueno también que el Ministerio, a través de, podríamos oficiarlo hoy día al Ministerio, que frente a hechos de información pública en materias relativas al sector vivienda, ¿no es cierto?, fuéramos también informados con todos los antecedentes y con los detalles. Senadores, ¿qué prefieren? ¿Hacemos el oficio? O ambas. No, porque estamos hablando de una información general respecto, ¿verdad?, hacemos las dos cosas, ¿ya? Bien, senadores, nos corresponde seguir viendo, perdón, ¿algo otro tema de la cuenta? ¿No?
¿Quedó, secretario? ¿Está? Bueno, seguiremos entonces en la operatoria en que estamos. Tenemos un secretario, un acompañamiento secretario. ¿Ah? Tenemos un secretario nuevo. Sí, lo que pasa es que, Carolina tuvo una pequeña operación. Use el micrófono. ¿Ah? Ah. No, es que tuvo una pequeña operación, entonces nos está acompañando el abogado Rodrigo Bolete. Bien, pues no más que nada para que una cara nueva, ¿no es cierto?, de la comisión, por lo menos. Bienvenido, Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. ¿Ya? A ese nivel. Bien, bueno, tal cual como ha sido la operatoria, estamos recibiendo, ¿verdad?, el proceso de indicaciones, de trabajo que están haciendo también los asesores legislativos respecto del proyecto de copropiedad. La modalidad que hemos operado, Alejandro, más que nada para ti, porque ha estado un poquito con otras comisiones, el hecho de que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, nos está entregando toda la batería de las visiones que se está consensuando con los trabajos con los asesores, y una vez que terminemos este proceso, del cual esperamos acotarlo, ¿no es cierto?, en forma y tiempo, se van a realizar los procesos de apertura del plazo de indicaciones y ya la revisión posterior del detalle de esta instancia. O sea, lo que hoy día estamos haciendo es recibiendo el trabajo de las comisiones con el Ejecutivo. No obsta eso a que, obviamente, presentemos observaciones en materias que se han realizado, tanto técnicas, tanto de contenido y también incluso hasta temas de forma. Senador Monte. Yo quería sugerirle, presidente, lo iba a hacer en privado, pero lo hago así, de que una vez que se termine ese proceso, antes de formalizar las indicaciones y hacer que hagamos una audiencia amplia a todos los que porque este proyecto nació de hartos proyectos, pero también nació de un encuentro que hubo en la sala de sesión del Senado. No sé si usted parece que no había nacido. Bueno, pero amplio, un encuentro. Sería bueno oír, porque aquí es bien fácil equivocarse en detalle. Entonces la gente que ha vivido distintas experiencias, entonces yo haría, y a la gente, y además a las personas vinculadas al tema les interesa oír, les interesa que los oigan, les interesa poder opinar. Entonces yo antes de formalizarme daría un espacio para poder oír a gente de distintos lados. Bien, me parece. Lo acordamos de esa manera, como operatoria. Además que nunca está de más, nos pasó ayer a propósito con el tema de las juntas de vecinos, estuvimos hasta hartas horas, ¿no es cierto?, en ese proceso con diferentes visiones, diferentes juntas de vecinos. ¿Ya? Bien, le damos la palabra entonces a nuestro asesor del Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Todos tienen la... Sí, vi que les entregaron una nueva versión. Esta es la continuación de lo que vimos la semana pasada. Solamente aquí quiero retomar una que ya se conversó, pero que le hicimos cierto ajuste para que la conversemos. El tema de las subadministraciones, ya habíamos hablado, y la verdad es que esto tampoco lo alcanzamos a ver ayer en la reunión con los asesores, por lo tanto puede que tengamos ahí algo que revisar aún con ellos. Pero teníamos este artículo sobre las subadministraciones y hablábamos de que cuando los condominios de vivienda cuenten con más de 200 unidades, tienen que constituirse subadministraciones que no excedan de dicha cantidad, y esas subadministraciones debieran corresponder a edificaciones colectivas o sectores en los que se vive el condominio. Por ejemplo, si un condominio tiene 3 torres, bueno, cada torre será una subadministración, o si tiene viviendas, tiene casas, bueno, será un sector que está agrupado en torno a una plaza, otro sector que está agrupado en torno a otra cosa, pero sectores claramente que se puedan identificar. El tema es que nos surgía la duda qué pasa con aquel edificio que es una sola unidad, que tiene un solo acceso, etcétera, y que no es tan fácil dividirlo en sectores, no es dividirlo en sectores de manera razonable. Habíamos planteado la semana pasada que había que hacer subadministraciones asociadas a ciertos bienes, y la verdad es que más que hacer subadministraciones, la administración puede ser una sola, porque si uno empieza a tener administraciones duplicadas que no van a aportar mucho. Lo importante es lo que está en el centro de ese inciso, y por eso lo voy a leer. Excepcionalmente, si el condominio estuviera conformado únicamente por una edificación colectiva de más de 200 unidades y no fuera posible dividir el condominio en sectores, no se requerirá la constitución de subadministraciones, pero deberá contemplarse la existencia de ciertos bienes comunes diferenciados que faciliten la circulación de personas y la administración diaria del condominio, tales como accesos al espacio público, recepciones o conserjería y o ascensores que sirvan a determinados pisos o unidades. El reglamento de la presente ley establecerá los estándares mínimos de estos bienes y elementos en función del número de unidades con que cuente la copropiedad.
Por lo tanto, estos edificios, si la norma permite, la norma del plan regulador permite esa construcción de 200, 220, 250 unidades, la que sea, se pueden construir, no necesita tener subadministraciones del piso tanto, el piso tanto, porque iba a ser muy enredado eso, pero sí tiene que tener ciertos bienes que faciliten lo que se señala acá, la circulación de las personas y la administración diaria del condominio. Porque al final son esos los conflictos que se generan, los principales conflictos que se generan en este tipo de condominio. Que no hay un adecuado control de acceso porque hay una sola recepción para un edificio que tiene 300 unidades, o hay un solo juego de ascensores que sirven todos a todos los pisos y que en el fondo hay que tomar número para subir al ascensor. Lo hemos hablado en otras sesiones. Entonces, el reglamento de la ley establecería esos estándares mínimos y dirá, mire, determinados condominios cuando tienen tal número de viviendas tendrán que tener 2 accesos si es posible, tendrán que tener conserjerías separadas, tendrán que tener ascensores separados, pero la idea de que fueran subadministraciones iba a generar una administración central y 2 subadministraciones en un solo edificio. Entonces iban a tener duplicada el tema de la administración. Iba a requerir también más costos para la comunidad, porque iba a tener que pagar 3 administradores, y podía complicarse por ahí. Entonces, lo dejamos planteado ahí, se lo comento también a los asesores, que fue un poco una modificación que vimos internamente en el ministerio, ahí no lo alcanzamos a conversar porque lo estábamos trabajando todavía, pero podemos revisarla también en otra reunión con ellos, pero quería presentárselas. Eso para retomar ese punto. Esta quedó como intercalada, esta la alcanzamos a ver la sesión pasada, por lo tanto quisiera que pasáramos directamente a lo del registro. Perdón, seguí adelante y puede que tengan... La administración yo creo que está claro, o sea, lo importante sería que lo afinaran con los asesores, ¿verdad? Cuando eso, viendo los detalles que se están planteando dentro de la lógica. Sí, señor Monte. No, a mí me preocupa que se esté consolidando la idea de que en vivienda social pueden haber condominios de más de 150 unidades. Pero te quiero decirlo, o sea, que quede claro que esta norma no se aplica para la vivienda social, porque esta es una... además, yo no sería tan flexible en esto. Creo que debería tratar de tenderse a que no sean tan grandes y que se acepten bajo una condición y una decisión de una autoridad, pero que la norma general fuera más estricta. Porque esto lo están demostrando muchas ciudades y en muchos lados. Cuando empezamos a construir unas tremendas... Está bien que haya una norma que diga, no sé, un máximo de tanto, incluso las no sociales, digo, pero bajo ciertas condiciones se puede fundamentar y agregarle equipamiento comunitario, agregarle otras cosas. Si no puede ser una cosa que quede tan a lo que ocurre. Respecto a los conflictos en los condominios, quiero decirle de que la experiencia de uno es que el tema de las fiestas es un tema de mucho conflicto, el tema de los animales de mucho conflicto, el tema de las plantas, el riego de las plantas y la embarrada que deja para abajo, y el tema el cambio de uso de los departamentos, y sobre todo con esto de los prostíbulos en edificios, es algo que ha ido generando tensiones muy fuertes, nuevas, y que eso requiere normas para regular. Y lo digo así de abiertamente porque eso es un fenómeno que antes no existía, y hoy día existe crecientemente. O los cambios de uso habitacional a oficinas, que se o Airbnb ardiendo. Sí. No, me parece, en todo caso, esto está en la fase de la discusión, ahí le esperamos, ¿no es cierto?, a los asesores la máxima sintonía para tratar de construir la mejor propuesta en ese ámbito, pero entendemos las aprensiones generales. Nadie quiere hacer estos mega monstruos, ¿verdad?, que al final de cuentas se transforman más en un dolor de cabeza que en una solución al final para los beneficiarios. Todos los urbanistas en el mundo dicen no hagan eso. Volver atrás después es muy difícil. Sí, aquí la idea es, bueno, de partida recojo el punto de las 200 unidades porque hay otra norma acá en el proyecto de ley que plantea que los condominios de viviendas sociales no podrían tener más de 200 unidades, por lo tanto queda bloqueada más de... Claro, pues, asumiendo el mismo número acá, no podrían tener más de 200 acá. Pero se reajustaron a 50 porque veníamos a 150. Sí, Veníamos a 150. De hecho, la discusión de esto fue 50 al máximo. Y después de mucho tironeo y llegamos a 150 y ahora nos agrega otros 50 más. Era para asimilar porque estaba hablando de 200 unidades el tema de las subadministraciones. Por eso, en el artículo, el punto relevante ahí es que hay un artículo destinado a establecer un número máximo. Si ese número máximo es 200 o 150, puede perfectamente ser un número distinto que el de las subadministraciones.
No es que necesariamente tenga que ser así. Pero sí quedaría bloqueado este inciso para los condominios de vivienda social. Yo en esto, perdóname, pero yo soy más de la idea de poner normas estrictas y crear una válvula de excepción que poner normas tan que puede ocurrir cualquier cosa. En el fondo la idea es más o menos coincidente en la dirección que se plantea. O sea, entendemos que a veces se dan situaciones o circunstancias especialísimas, ¿verdad?, que habrá que evaluar, y ahí, como bien se señala, por esa vía excepcionalísima se tomarán las decisiones respecto de esos cambios, ¿ya? Yo creo que en esa dirección estamos todos, porque nadie quiere, ¿verdad?, estas mega construcciones, estos mega hacinamientos, ¿verdad?, que al final de cuentas no contribuyen a la calidad de vida de las poblaciones, ¿ya? Bueno, como les decía, esta lámina ya la revisamos en la sesión pasada, entonces para que pasemos al Registro Nacional de Administradores de Condominio. Esto lo vino a presentar el ministro cuando vino en marzo, si no me equivoco, a presentar temas generales, plantear que en las nuevas indicaciones que se presentarían se incorporaría un nuevo título, que sería el número 13, referido al Registro Nacional de Administradores de Condominio. Vamos a ir revisando uno por uno los artículos, pero básicamente plantea que se crea este registro, que lo tiene que llevar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de una plataforma digital, que el control más diario y de las funciones de los administradores tiene que ver con la CEREM y ciertas funciones que se le dan para imponer sanciones, para revisar el funcionamiento de los administradores, etc. Entonces, en primer lugar, bueno, un artículo que cree el registro, que establezca, crease el Registro Nacional de Administradores de Condominio, en adelante Registro Nacional, de carácter público, obligatorio y gratuito, que estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el que podrán inscribirse todas las personas, naturales o jurídicas, que ejerzan la actividad de administrador de condominios, siempre que cumplan con las disposiciones de esta ley y su reglamento. Después hay otros artículos sobre requisitos para inscribirse, etc. Leo los dos y ahí vemos si es que tienen observaciones para... Y el otro artículo, el 83, establece que la inscripción en el Registro Nacional será requisito para ejercer la actividad de administrador de condominios, sea a título gratuito u oneroso, y en el Registro Nacional se consignarán todos los antecedentes que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo considere pertinentes para el control de la actividad a través de sus secretarías regionales ministeriales, quienes resolverán de las reclamaciones en contra de los administradores de condominios. Entonces, estos son los dos primeros artículos introductorios de la creación del registro y de la función de la CEREMI respecto del control de las reclamaciones. Tengo una consulta que dice relación con el plazo que le vamos, porque en estricto rigor hoy día no tenemos, esto no existe, pero va a existir, y muchas de las personas no van a poder incorporarse al Registro Nacional porque no van a cumplir los requisitos. Por lo tanto, necesariamente los condominios además van a tener que hacer nuevas contrataciones, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo le vamos a dar de ajuste, un transitorio, algo que permita decir a partir de cuánto tiempo le vamos a dar para que esto se regularice? Eso no sé si está en alguna parte del... Sí, de hecho, uno de los temas que nos falta terminar de afinar y que ojalá podamos traérselo la próxima semana es todo el tema transitorio en general, no solo de esta norma, porque hay una disposición transitoria respecto de cómo se adaptan los actuales condominios que están acogidos a la ley de copropiedad, tienen un año para adaptar sus reglamentos, etcétera. Pero también había una redacción en ese artículo que generaba ciertas dudas respecto a los acuerdos que ya estaban adoptados o no, si es que quedaban de pleno derecho o automáticamente sin efecto algunas disposiciones o si necesariamente había que hacer todo el procedimiento de impugnación del reglamento. Y hay distintas posturas, porque ¿quién determina que una disposición de reglamento de copropiedad ahora es contraria a la ley? ¿Es tan automático o necesariamente debiera el juez de policía local revisar uno por uno y recibir las distintas posturas al respecto, y quizás alguien defienda que no es contrario a la ley y otros que sí, y que haya algo que determinar? Pero quizás haya otras que sí puedan ser más automáticas. Entonces eso tiene una complicación de régimen transitorio que hay que terminar de afinar. El de los administradores también quizás requiera su propio transitorio respecto de la inscripción en el registro, porque más allá que las disposiciones del reglamento de copropiedad, etcétera. ¿Y qué va a requerir? Probablemente lo mismo que se está pidiendo para inscribirse en el registro, que es hacer un curso de capacitación. Por lo tanto, tiene que contemplar el tiempo necesario para que esa persona haga el curso de capacitación y pueda seguir ejerciendo la actividad que ha estado ejerciendo. Porque tampoco la idea es que los actuales administradores queden fuera de la posibilidad de seguir ejerciendo su rol. Tienen que adaptarse a los nuevos requisitos. Pero es cierto que ahí el régimen transitorio, esta ley
tiene suficientes complejidades como para tener más disposiciones transitorias que las que se estaban planteando. Así que recogimos ahí ese punto y la necesidad de abordarlo. No, bien, y además destacar que esto es una recepción que hace también el gobierno respecto de una iniciativa que nace de acá, así que nos parece oportuno dentro de los perfeccionamientos que habrá que ir afinando, ¿no es cierto?, en el trabajo. Senador Monte. No, a mí va a poner requisitos, ¿hay en alguna parte requisito del administrador o nada, o es abierto? Sí. No para inscribir, sino de qué cualidades debe tener. Teniendo en claro que hay un tipo de condominio donde el administrador es el presidente del comité de administración, ¿no es cierto?, en determinadas condiciones, tal como dice la ley normalmente, me imagino que se mantiene. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se diferencia eso? Lo segundo, en estos registros, aquellos administradores que generan problemas serios, porque hay gente que acomete irregularidades fuertes, ¿quedan en el currículum del personaje aquí o no? Eso me pregunto si se... Sí, está más adelante la posibilidad de establecer sanciones y de que quede esa es la gracia, que quede registrado en el registro que esa persona fue sancionada precisamente por haber vulnerado las funciones que tenía que cumplir, etcétera, y por lo tanto se puede sacar del registro. Una de las sanciones es la eliminación del registro. Por lo tanto, no podría seguir ejerciendo el cargo de administrador. Y cuando son empresas administradoras, ¿cómo va a quedar la empresa inscrita más sus operadores o queda la pura empresa? ¿Cómo está planteado eso? Queda inscrita la empresa, porque yo en el edificio podría contratar a una empresa de administración, pero los requisitos, pero la función de administración igual la va a hacer una persona natural, y esa persona natural que trabaja para esa persona jurídica tiene que tener el curso, etcétera, etcétera, porque son personas naturales las que ejercen los cargos, digamos. Pero yo contrato a una persona jurídica y como comunidad, lo que me importa es que alguien ejerza esa función. Si la hace el administrador contratado A o el B dentro de esa persona jurídica, es un poco indiferente, yo tengo una relación con la persona jurídica, pero esas A y B, C y todas las personas que trabajen ahí tendrán que cumplir los requisitos para estar inscritos en el registro. Senador Navarro. Presidente, respecto a estas inhabilidades, en particular para los administradores, tenemos un problema con las empresas en general. Yo lo mencioné la vez pasada, una empresa de don Héctor Vera, en Coronel, Paso Seco Sur, 506 viviendas demolidas a los 3 años. Demolidas, 100%. Perdida además de 12.000 millones para el Servio. Yo he pedido, digamos, informe, todavía no me llega respuesta si efectivamente se hicieron acciones judiciales. Pero la pregunta es que él sigue construyendo en toda la región, después de haber construido 500 casas que tuvieron que ser demolidas y haber sido reemplazadas por un subsidio completo total. Entonces, en este caso particular, porque presenté yo una moción de que las empresas que demandan al Estado no pudieran adjudicarse contratos públicos, particularmente de obras públicas, porque abandonan las obras. Y tenemos un problema de abandono de obras en todos los organismos del Estado. O sea, la quiebra de las empresas es constante, esto provoca un mayor gasto y todo lo demás. Entonces, en este caso particular, si vamos a ser severos para los administradores, yo lo que me se me va el tema de cuán severos estamos siendo con las empresas constructoras, en torno a que se cambian de nombre y vuelven a construir en otras regiones. Esto sigue. Y si es posible, presidente, ver un oficio para saber cómo está la situación región a región de las empresas que quebraron, porque si vamos a endurecer la mano, y es un tema real para mayor eficiencia, mayor control, hay que hacerlo de manera pareja. En mi opinión, las empresas que quiebran, no sé el estado en que quieran, porque después se vuelven a ganar otro contrato igual, ¿no? No pueden, eso cambió. ¿Cambió? Sería una consulta al Ministerio de Vivienda, porque hoy día hay un control de eso. Ya, y aunque se Normalmente cambie de lo que nombre, buscan ¿no? es otro nombre, otra persona, pero sigue siendo lo mismo, es verdad, pero... Ya, pero una manera de eludir el tema. No, y en este caso particular yo creo que lo que tiene que haber es un registro de los administradores y también de las empresas. Y en general, el deber de investigar si ha habido un mal uso, porque uno dice, ya, se quedó con la plata de todo el edificio. Listo. Pero los vecinos no van a hacer acciones legales. ¿Por qué? Porque hay que pagar abogados y hacen más caro pagar el abogado que para recuperarlo. Entonces, el caso del Ministerio debería tener contempladas acciones legales para proteger que el registro no sea un mero registro, sino que efectivamente sea un control de fiscalización de buen cumplimiento. Y además de eso, la seguridad para los propios propietarios, ¿no es cierto? Que también, ese era también el sentido. Yo, dos cosas antes de seguir avanzando. Yo sugiero que acordemos lo que plantea el senador Navarro respecto a pedir ese oficio,
en relación a la situación de proyectos yo solamente en Puerto Aysén tengo un proyecto de 102 viviendas, ¿no es cierto?, que fueron mal construidas, que se terminaron hundiendo y que tuvieron que ser reemplazadas por un conjunto nuevo. O sea, y las empresas que están asociadas o los proyectos habitacionales en las regiones, ¿verdad?, que se han tenido dificultades en materia de su proceso de constructivo, o que simplemente, ¿no es cierto?, han terminado viviendas mal construidas, que han terminado siendo nuevamente replanteadas, incluso en algunos reconstruidas por parte del Ejecutivo. ¿Les parece? Región por región. Lo acordamos entre medio de la tramitación. Quizás agregar al oficio cuál es la sanción, porque no para el ciudadano común no queda claro que la empresa siga construyendo. Uno tendería a pensar que queda, digamos, fuera de sistema, Claro. pero pareciera que no. O sea, técnicamente no deberían seguir la empresa, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a veces se optan por estas figuras de que cambian otro root, cambian otra empresa y... ¿ah? Bien. Okay. Ojalá si la información a ese nivel para la Secretaría sería ideal, ¿ya? Muchas gracias, señor presidente. Respecto a eso, solamente comentar, bueno, también existe otro registro en el Ministerio, registro contratista, etcétera. Yo no manejo el detalle, la verdad. Entonces, no prefiero que quizás el órgano competente del Ministerio, el que lleva los registros, pueda precisar ese tema. Siguiendo con el registro de administradores, se están planteando 2 artículos más, los voy a leer y ahí vemos si que tienen alguna observación. Primero, el tema de la responsabilidad de los administradores, qué es lo que deben cumplir, y el tema de la responsabilidad civil y penal para que quede claramente establecida también en este artículo. Las personas naturales o jurídicas que se inscriban en el registro nacional serán responsables de que la prestación de servicios cumpla con todas las leyes, reglamentos, resoluciones y normas que les sean aplicables, vigentes o que se dicten en el futuro, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderles. Un poco lo que señalaba el senador Navarro, de que se puedan ejercer acciones también en contra de los administradores, más que la sanción del registro, más que la anotación en el registro de una... Claro, en el fondo hay incumplimientos más graves que requieren también la ejecución el ejercicio de acciones civiles o penales. Y el artículo 85 establece que el registro nacional se dividirá en las siguientes secciones. En primer lugar, los administradores a título gratuito, entendiéndose por tales aquellas personas naturales o jurídicas que realizan la prestación de servicios por mera liberalidad sin recibir una contraprestación a cambio. Y los administradores a título oneroso, entendiéndose por tales aquellas personas naturales o jurídicas que realizan la prestación de servicios a cambio de una retribución. Los administradores a título oneroso inscritos en el registro nacional estarán habilitados para ejercer también la actividad a título gratuito. ¿Para qué hacer la distinción? Principalmente porque los requisitos son distintos, ¿ya? Se establecen requisitos especiales para los administradores a título oneroso, también un poco facilitando la administración a título gratuito, pensando especialmente en aquellos condominios de viviendas sociales en que muchas veces quien hace administrador es el presidente del comité de administración y que voluntariamente quiere cumplir ese rol, no se contrata un administrador y por lo tanto hay que dar esas facilidades también para que los condominios tengan administrador. Aquí ya viene asociado a los requisitos, este es el artículo de los requisitos, los administradores y subadministradores. Aquí también estamos empezando a precisar en varios artículos que quede claro que los administradores y subadministradores son los que tienen que cumplir estos requisitos. No podrán inscribirse en el registro nacional si hubieran sido condenados por alguno de los delitos contemplados en los títulos 8º y 9º del libro 2º del Código Penal. Esto venía en el proyecto inicial, el proyecto de ley inicial. Los títulos 8º y 9º son los delitos contra las personas y contra la propiedad. Y después establece que para el caso de los administradores a título oneroso deberán cumplir, además, con los siguientes requisitos: acreditar licencia de enseñanza media y haber aprobado un curso de capacitación en materias de administración de condominios que haya sido impartido por una universidad, instituto profesional, centro de formación técnica autónomo u organismo técnico de capacitación. Aquí también estamos revisando con los asesores el tema de qué hacer con aquellos casos de administradores que tienen, por ejemplo, un título profesional que ya contempla esto. Tienen que hacer además el curso, o uno podría tener cierta como validación de ciertas profesiones. Ahí hay una discusión también, porque hay ciertas cosas de la administración de condominio, están variadas las tareas del administrador, que van desde el plan de emergencia y cosas de incendio hasta temas legales. Entonces, claro, es medio complejo hacer una asimilación y decir todos los que tengan este título pueden ser administradores, o es mejor pedirles que todos hagan el curso de capacitación y que estén alineados en una misma base. Después dice con todos, y lo que hablábamos hace un rato, con todos, si el administrador fuere una persona jurídica, quien deberá cumplir con los requisitos señalados en este artículo deberá ser la persona natural que ejerza este rol. Una persona jurídica no va a poder cumplir, acreditar enseñanza media o tener un curso. Las personas que contraten a esa persona jurídica tienen que tener estos requisitos.
Ahí leí 3 artículos, no sé si quieren que abramos un espacio para preguntas o sigo... ¿Sí? No, mira, estaba recordando que en cualquier municipalidad, por pequeño que sea el contratista, pequeña que sea la obra, siempre hay una bonita garantía. Yo pienso de que en materia, cuando una empresa la que se contrata por los servicios y maneja ingentes recursos, o sea, en condominios pequeños son varios millones de pesos. Y claramente una bonita garantía garantizando el fiel cumplimiento podría ser un resguardo, porque nos van a decir, edificio de 200 departamentos, ¿cuántos millones manejará? Entonces, en caso de cualquier problema, ¿cuál es el respaldo de los vecinos? Y siento que una administración de determinado nivel habría que ver una bonita garantía por los servicios deberá ser exigida, porque maneja recursos que no son de él, y esto podría ser una garantía de que no vaya a haber problemas. Porque en muchos casos echar al administrador pasa porque no va a poder solventar lo que se está cuestionando, me explico, no es mejor que se quede. No sé si hay experiencias en donde efectivamente, tratándose de empresa, veo difícil esto de manera personal, pero tratándose de una empresa, una boleta de garantía proporcional al fiel cumplimiento, digamos, de la administración, determine mayor certeza jurídica y cuidado a la finanza para los condominios. No sé de qué número podría ser, como un requisito pedido para la empresa. Yo quería que lo pudieras evaluar, porque para eso está contratando una empresa, la gente quiere certeza, y estas contrataciones individuales cada día son menores, porque y están recurriendo a empresas que le brinden personas capacitadas, pero que también haya resguardo frente a ese problema. Y si esto implica manejar 20, 25, 30 millones en algunos casos, una boleta de garantía por un mínimo pudiera ser algo deseable. Yo sugeriría al Ejecutivo, no es necesario responderlo ahora, ¿no es cierto?, lo trabaje en verdad con los asesores de qué vía, por qué camino, eventualmente, qué pros, qué contras pudieran eventualmente plantearse en esa alternativa. ¿Ya? Señora Aravena. Una pregunta que dice relación con el tema del registro de administradores, porque efectivamente hay hoy día muchas empresas, en la mayoría de las ciudades, que prestan servicios de administración a diferentes departamentos y contratan personal adecuado. ¿Quién va a inscribirse? ¿Se va a inscribir la empresa jurídica? ¿Debiera haber un capítulo o un link al interior de este sistema de software que en el fondo va a regular eso? Porque lo lógico sería que esté inscrita la empresa, pero también el administrador. Yo no veo en ninguna parte que eso esté escrito aquí en la ley, porque de una u otra manera son cosas diferentes, pero ambas debieran estar reguladas. La empresa también debiera ser calificada. Tampoco habla acá en ninguna parte de la ley respecto a la calificación, porque una de los grandes, la mayor transparencia sería que anualmente digamos, la institución que va a estar resguardando esta información pudiera calificar, o sea, si no ha tenido ni una problemática, si no había ni un reclamo, si ha mantenido todo en línea, porque lo lógico sería que este software pudiera almacenar información actualizada y que uno pueda consultarla. Y por lo tanto, si el administrador no ha subido el número, el listado completo de copropietarios, si no tiene sus asambleas hechas que son las legales, las mínimas legales, o sea, ciertos mínimos, considerando el proyecto, digamos, la ley que hoy día estamos elaborando, un cierto mínimo de indicadores que permitan poder evaluar de 1 a 7, de 1 a 10, no tengo idea, el nivel de calidad del servicio que está prestando, tanto el individuo como la empresa. Ahí sí sirve el software, de ser un software que solo almacene datos sin la posibilidad de interactuar con él y poder entender que yo como usuario puedo pedirle al Serviu que la empresa tanto me dé los antecedentes, de tal manera de saber si me va a hacer un buen trabajo o no, no tiene mucho sentido. Y a ustedes sí les sirve como medida de control y fiscalización. Entonces, lo planteo porque no lo veo en ninguna parte de la ley, estos aspectos que te estoy planteando. Ahí, bueno, quizás para resolver la primera consulta. Aquí en el primer artículo, los 82, dice en el que podrán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan la actividad. O sea, se tienen que inscribir las dos. Si yo soy persona natural que ejerzo la actividad de administrador, me inscribo. Puede que respecto de determinado edificio lo haga a través de una persona jurídica, pero también puede que administre otros como persona natural. Lo importante también es que ahí quedan vinculados. Yo inscribo a un administrador y ese administrador me tiene que dejar, en el registro deja constancia de qué edificios administra, porque en virtud de eso los copropietarios van a saber cómo reclamar y etcétera. O sea, hay una vinculación entre,
persona natural o jurídica que ejerce, persona jurídica, persona natural y los edificios que administra. La información que se le pide al registro, también aquí en el 83, en el registro nacional se consignarán todos los antecedentes que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo considere pertinentes para el control de la actividad a través de sus CEREMIS, quienes resolverán de las reclamaciones. Entonces, se consignarán todos los antecedentes. Yo creo que por ahí uno puede recogerlo del nivel de calidad y ver qué antecedentes son los necesarios para que yo pueda, como usuario, como habitante de un condominio, meterme a este registro y decir, a ver, vamos a contratar a tal persona. Reviso al administrador, él administra estos edificios, no ha tenido problema, ha cumplido, no tiene ninguna sanción, perfecto. O me encuentro con que está Rojo, sí. lo echaron de registro, no sé, no aparece. O sea, de hecho, el que fue sancionado no desaparece, tiene que seguir apareciendo sancionado. No, lo que pasa es que es importante que esté en inscripción vigente. Por ahí dice, lo dice en el 19, que es el del administrador, dice que el administrador debería ser una persona que tenga inscripción vigente en el registro. Entonces, la inscripción vigente también requiere que la comunidad le pida un certificado de inscripción en el registro reciente. No, mire, yo me inscribí hace 5 años, aquí está. No, usted me tiene que traer un certificado de inscripción vigente porque ahí yo voy a acreditar que usted no lo han sancionado, porque usted me puede traer la inscripción inicial y usted tiene 10 sanciones después y yo no enterarme. Entonces eso es delicado y ahí también hay un nivel de control. Yo creo que podemos recoger eso de ver cómo tiene que ver también cómo se diseña después la plataforma digital, de cómo sea lo suficientemente amigable para que uno pueda encontrar esta idea de que están calificados los administradores, etcétera. Para terminar, lo que pasa es que, dado que nosotros planteamos con mucha fuerza toda la comisión, que tuviéramos una superintendencia, evidentemente hoy día no podemos, yo pienso que el software, en la medida que se diseñe bien, puede ser una gran herramienta de control de gestión. Entonces, lo que quiero plantear acá es que no tiene sentido solo el registro, que al menos debiera la persona subir el balance, subir el plan de emergencia, subir las actas digamos, de asamblea. ¿Por qué? Porque de esa manera uno ve vida. Si hay una catástrofe, si hay una problemática, uno puede efectivamente en línea, la información va a estar mucho más rápida. Y por otro lado, no hay mejor manera de medir la gestión que poner mínimos de documentos que debe subir el administrador y estar en una plataforma que permita hoy día dar cuenta de la gestión que se está realizando en el condominio. Si la persona no ha presentado balance en los últimos 3 años y no están subidos a la plataforma, algo está funcionando mal. Eso le va a servir al juez de policía local, al municipio, a la dirección de obra, a cualquiera, incluso a un copropietario, en caso de que la información la quiera solicitar por transparencia al Servio. De otra manera, esto es nominal y no sirve. Entonces, yo sé que no estamos en este paso, pero quiero dejarlo constatado porque es importante. Yo he trabajado con plataformas en línea. Hoy día yo puedo, en el Ministerio de Economía, toda la gente que está vinculada a Fomento, uno puede saber todo el historial de ellos. Qué proyectos presentaron, cuánta plata recibieron, todo. Entonces, eso es posible. Existe soporte digital hoy día para tener los mínimos que permitan evaluar la gestión. Y sobre todo contar con la información necesaria, porque detrás de esto hay mucha gente, adultos mayores, gente que realmente necesita el apoyo estatal para resguardar los mínimos, digamos, de funcionamiento. Porque si no, esta ley, vuelvo a insistir, al no ser fiscalizada, es letra muerta. Entonces, eso podría ser un buen sistema. Recojo el punto porque lo hemos conversado en otras sesiones. Solamente mencionar que una plataforma que deposite documentos, etcétera, tiene sus complicaciones y requisitos logísticos y de costos asociados. Por lo tanto, es complejo de comprometer algo así. Lo que sí uno puede pensar es que sea un registro en que a mí me permita tener certeza de que ciertas cosas sí se han cumplido. Quizás no está la copia del plan, pero sí que uno tenga un ticket que diga tiene certificación de ascensores, tiene plan de emergencia. Quizás se puede avanzar también en eso también es una herramienta de fiscalización, porque si encuentro que tiene sello rojo del gas, quizás no tengo el informe, pero me están diciendo que tiene sello rojo. Entonces ya ahí hay una información y tendré que ir a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es el órgano competente para el tema del gas. Entonces quizás es un documento de consulta que uno puede verificar el cumplimiento no de requisitos, pero de ahí a tener la copia de todo, pensando que las copropiedades es una cosa muy masiva, requiere servidores, requiere una gestión y también implica
responsabilidades respecto de quién tiene que tener esa información. En esta ley se está diciendo que es el administrador el que tiene que resguardar esta información. También el libro de acta es una obligación del comité de administración. Estamos poniendo también en otra indicación que si bien el presidente del comité de administración es quien tiene el libro de acta, el administrador tiene que tener copia de todas las actas en el archivo de documentos del condominio. No es que el administrador lleve las actas, porque las actas es una materia propia del comité de administración. Pero sí es importante que en el archivo de documentos del condominio el administrador tenga copia de las actas y de los acuerdos adoptados, que lo hemos hablado varias veces. ¿Dónde están los acuerdos? Que no hay copia. Los debería tener el presidente del comité de administración, pero también para un habitante puede ser más complejo acceder al presidente del comité de administración que al administrador. El administrador debiera tener instancias de atención de los copropietarios. Entonces ellos tienen que tener copia de eso también. Entonces la obligación de los documentos es de ellos, pero el registro también puede ayudar por lo menos a tener la certeza de que los documentos más relevantes están. Eso yo creo que se puede trabajar en una plataforma que agarre eso. Correcto. No solamente, además que muchos de estos temas que plantea el Senado habrá que llevarlo, ¿no es cierto?, al reglamento de la ley. Y además las funciones del administrador, ¿no es cierto?, lo que está el artículo 20, 19, por ahí, ¿verdad?, donde 20. fijan lo que tiene que tener, cómo tiene que tenerlo, también ahí están contenidos. Solamente una salvedad que me parece válida que plantea nuestro secretario, en el sentido de que establece el artículo 82, dice... creas el registro nacional, etcétera, etcétera. En adelante el registro estará a cargo del ministerio, en el que podrán inscribirse todas las personas. Deberán. ¿Ya? Una cosa. Sí. Y lo segundo, y fundamentalmente por el artículo 83, ¿no es cierto?, dice la inscripción del registro nacional será requisito para ejercer, por eso era necesario. Si el requisito arriba deberán. Arriba o abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, ahí se nos... Está mal eso. Lo corregimos. Sí. Bien, sigamos. Estábamos tocando el 86. 87. No, el 86, los requisitos, sí, está bien. los leímos. Sí, 87. El 87, la inscripción en el Registro Nacional deberá realizarse por el interesado en la plataforma digital que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo disponga al efecto. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá mantener el registro actualizado, identificando los administradores y los edificios en que prestan servicios, las sanciones impuestas, así como las incorporaciones y retiro del registro. Un poco lo que estábamos hablando, esta vinculación entre administrador y edificio que presta servicio. Y en ese edificio que presta servicio, claro, quizás el reglamento de la ley puede precisar, o el reglamento del registro más que el reglamento de la ley. O sea, todos los registros que se crean por ley después tienen su propio reglamento del registro más que el reglamento de la ley de copropiedad, ¿ya? Entonces, en el reglamento del registro deberá decir que al momento de decir yo administro tal edificio, también le acredito que se efectuó la asamblea de no sé qué, la asamblea ordinaria, se efectuó, y dejando constancia de los cumplimientos. Para que salten las alarmas, digamos, si es eso. Y el artículo 88, ahí falta una vez, las infracciones a las normas que regulan la administración de condominios, especialmente las contempladas en el artículo 20 de la presente ley, referido a las funciones de los administradores y subadministradores, podrán ser sancionadas con la medida de amonestación por escrito, suspensión o eliminación del Registro Nacional de Administradores de Condominios. Y aquí el tema de la graduación de las infracciones. Las infracciones se clasificarán en gravísimas, graves o leves, en línea con conceptos generales del derecho administrativo sancionador, atendiendo los efectos que produzcan, tales como poner en riesgo la seguridad de los ocupantes del condominio, afectar los derechos de los copropietarios, incumplir obligaciones que deriven en la necesidad de efectuar gastos extraordinarios, entre otros. En algún momento hicimos el ejercicio de tratar de pescar las funciones del artículo 20, de decir, el incumplimiento de esto es grave, esta es gravísima, esta es leve. Y el tema no es tan así. O sea, puede que alguno de esos incumplimientos tenga matices y sea leve porque no generó efecto, o sea gravísimo porque generó efecto. O sea, cuidar de los bienes de dominio común es una de las obligaciones. Eso es bastante genérico. O sea, puede que el descuido de los bienes de dominio común sea algo no irrelevante, pero que no sea tan importante como la mantención de los ascensores. Si en la función de cuidar de los bienes de dominio común yo no le hice la mantención a los ascensores, eso pone en riesgo la seguridad del ocupante del condominio. Por lo tanto, eso lo transforma en una infracción gravísima. Pero si yo no he mantenido las áreas verdes, probablemente no es gravísima. Puede que sea grave también o leve. Entonces no están en la misma, la sanción es la misma, la infracción es la misma, no cuidar de los bienes de dominio común, pero atendido los efectos es donde es como uno debiera graduar si es gravísima, grave o leve. Y eso va a determinar si la sanción es la eliminación del registro, la suspensión o la amonestación por escrito. Eso. Dos salvedades adicionales. ¿Ya? El artículo 88 dice que podrán ser sancionados, ¿verdad? Podrán ser sancionadas con las medidas de. ¿Ya?
el uso más que nada del verbo, ¿no es cierto? Podrán o deberán, no sé, habría que, o serán sancionadas, ¿no es cierto? Y lo último, respecto a la eliminación del registro de administradores, entendiéndose que habrá que resguardar, ¿no es cierto?, que aquellos administradores que fueron sancionados se mantienen en una categoría en este registro que mañana no aparezcan, ¿verdad? ¿Ah? Como están eliminados ya no hay ninguna sanción, no hay ningún reconocimiento, o sea, el historial debería que en alguna manera resguardar la información. Claro, que el no aparecer en el registro no se lea como, que no he hecho el trámite de inscripción. No, usted no está en el registro porque usted estuvo, pero fue eliminado por graves, ¿no es cierto?, entonces, incumplimientos. no es que a usted le falte el trámite de inscripción, porque puede que alguien lo contrate. No, ya, de ahí me inscribo. No, usted ya no se va a poder volver a inscribirse, usted fue eliminado. Ya. Eso. Ese tema. Eso respecto a las infracciones. Después, artículo 89, un reglamento establecerá, lo que hablamos, un reglamento establecerá las normas que sean necesarias para la aplicación de esta ley, el funcionamiento, procedimiento de inscripción y actualización del registro y las demás condiciones en que han de operar los administradores inscritos. Entonces, un poco lo que hablábamos de qué requisitos va a tener el registro, cómo opera, eso es propio de un reglamento y nos parece pertinente que quede esta derivación a una norma reglamentaria. ¿Y ese plazo de registro está en los circunscrito en algún transitorio al final? ¿No? Sí, hay que incluir un transitorio respecto de esto también. El artículo 90, aquí ya no entramos en el tema de poder reclamar en contra de lo que hace un administrador, ¿ya? En los artículos 90 y siguientes. Entonces el artículo 90 establece que cualquier copropietario o arrendatario podrá reclamar en la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo cuando el administrador incurra en incumplimientos respecto a las obligaciones que le impone la presente ley y su reglamento, debiendo acompañar copia de todos los antecedentes y medios en que se funda su reclamación. El secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo será competente para conocer y resolver sobre las reclamaciones que se inicieren en contra de los administradores de condominio. Ahora que lo leo, creo que está un poco repetitivo. Es un poco lo mismo que hizo el otro inciso. Lo importante es lo que viene acá, hay que tener una norma de competencia. Para todos los efectos será competente el secretario regional ministerial con jurisdicción en el lugar donde se encuentre el inmueble. Porque podría darse el caso que el administrador diga, no, yo soy una persona jurídica que estoy inscrito en Santiago, tengo mi sede ahí y usted tiene que venir a reclamarle a la Seremi donde estoy yo. No, la Seremi donde yo reclamo es donde está el edificio. Si usted está inscrito en otro lado, ese es otro problema, digamos. Después, artículo 91, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo podrá formular cargos en contra del presunto infractor mediante resolución exenta que debe ser notificada a este por carta certificada enviada al domicilio registrado en la plataforma, adjuntando los antecedentes en que se funda la reclamación. La formulación de cargos deberá señalar una descripción de los hechos que se estiman constitutivos de infracción, la norma eventualmente infringida y la disposición que establece la sanción asignada a la infracción. El presunto infractor tendrá un plazo de 10 días hábiles contados de la notificación para formular sus descargos. Principio básico como de bilateralidad, de dar la posibilidad de que el administrador se defienda de sus argumentos antes de imponerle una sanción. Artículo 92. Recibidos los descargos o transcurrido el término establecido para ello, la Secretaría Regional Ministerial examinará el mérito de los antecedentes y, en caso de ser necesario, ordenará la realización de las pericias e inspecciones que sean pertinentes. ¿Tienen alguna observación de esto? ¿Sigo? Ya. Y el artículo 93 establece que la resolución que resuelva la reclamación deberá dictarse dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a aquel en que se haya evacuado la última diligencia ordenada. Y finalmente el artículo 94 establece que frente a la resolución, lo del 94 es una doble instancia, ¿ya? Porque puede que no esté de acuerdo con lo que establezca la Seremi. Frente a la resolución del secretario regional ministerial que aplique una medida disciplinaria en contra de un administrador o subadministrador, procederá al recurso de reposición que se deberá interponer dentro del plazo de 5 días ante la entidad que dictó el acto que se impugna. En subsidio podrá interponerse recurso jerárquico ante el subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Rechazado total o parcialmente el recurso de reposición, se elevará el expediente al subsecretario de Vivienda y Urbanismo si junto con este se hubiera interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico. Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá ante el subsecretario de Vivienda y Urbanismo dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución que aplique la sanción. Yo creo que podemos acotar un poco esto, pero básicamente dice, no estoy de acuerdo con lo que dijo la Seremi, puedo presentar reposición y jerárquico con subsidio, o puedo directamente ir al jerárquico. ¿Ya? O sea, la obligación de pasar por el de reposición, lo último que dice, cuando no se deduzca reposición en recurso jerárquico, yo se lo puedo interponer directamente ante el subsecretario y no pasar por el de reposición.
de hecho, eso es sobre lo que tenemos sobre el registro. Son un título nuevo, la idea es que quede aquí las líneas generales del tema del registro, la norma reglamentaria pueda precisar algunas cosas más, cómo funcionan otros registros, en los otros registros de, qué sé yo, revisor independiente, inspectores técnicos de obra, otros que lleva el ministerio. Después son esos registros los que establecen más en detalle graduación de infracciones o categorías dentro de las administraciones, etcétera, ¿ya? Para no dejarlo tan amarrado tampoco a conceptos que no puedan ser modificados posteriormente. Pero aquí que acá quede todo lo principal, ¿ya? Así que si ven que si echan en falta algo, un poco lo que mencionó la senadora Aravena, yo lo anoté, cómo precisar un poco más esta idea de la calificación, el nivel de calidad, cómo subir información al registro, poder recogerlo un poco más, pero sí dejarlo a la norma reglamentaria más el detalle porque podríamos quedar entrampados ahí. Eso sobre el registro. Tengo igual otra lámina sobre otro tema, si quieren que era el tema de, y podemos, si quieren vemos otros temas, pero quería mostrarles porque es algo que hemos conversado con los asesores. Esto también surge de propuesta de ellos, el tema de, no sé si se acuerdan cuando hablamos de la acción de impugnación del reglamento, el proyecto de ley original tenía un inciso que decía que muchas de las reclamaciones que un copropietario podía tener en contra de un reglamento de copropiedad, está bien, yo ejerzo una acción de nulidad, pero puede ser que la declaración de nulidad a mí no me resuelva el problema, que lo que se requiera es dictar una norma distinta que reconozca lo que debiera decir el reglamento de copropiedad. Entonces el proyecto de ley original decía que el juez de policía local, al revisar esta acción de nulidad, podía reemplazar el reglamento, básicamente en otras palabras, pero decía que lo podía reemplazar. Y la Corte Suprema en su informe dijo, no, usted no puede el juez reemplazar el reglamento porque está vulnerando la autonomía de la voluntad y el acuerdo entre las partes, y eso lo tienen que ver ellos. Entonces, el tema es que tampoco queríamos que quedara en un limbo el tema, ¿ya? Porque podía pasar que se declare la nulidad, el tribunal le diga es nulo y la copropiedad no haga nada. Y entonces la persona que reclamó se quedó sin una solución al problema. Entonces lo que se plantea en este inciso es que el tribunal, si bien no puede cambiar la decisión, sí puede proponer una disposición de reemplazo. La propone, como una base de acuerdo, digamos. Propone y le da un plazo a la copropiedad para ratificarlo o para cambiarla. La copropiedad puede estimar que esa no es la mejor manera de cambiar el reglamento y la cambia por otra norma. Perfecto, tiene un plazo para hacerlo. Si no lo cumple, se entiende aprobada la propuesta que hizo el tribunal, una especie de silencio positivo. Entonces lo voy a leer, ese es el contexto. Entonces, bueno, los incisos primeros dicen que pueden ser nulas las disposiciones, etcétera. La nulidad del reglamento puede ser total o parcial y producirá sus efectos desde que es judicialmente declarada en virtud de sentencia firme. Después ese inciso sigue con otros temas. Y el inciso cuarto que diga, en caso de que la parte solicitante sufriese un perjuicio que no fuera reparable únicamente con la declaración de nulidad, el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá proponer enmiendas respecto de una o varias disposiciones del reglamento, respecto de las cuales concurra un vicio de nulidad. Dicha propuesta deberá ser ratificada por la Asamblea de Copropietarios dentro del plazo que al efecto determine el tribunal. En caso de no existir un pronunciamiento por parte de la Asamblea de Copropietarios dentro del plazo otorgado por el tribunal, se entenderá aprobada la propuesta, debiendo procederse al reemplazo de las cláusulas del reglamento. Entonces ahí encontramos un punto medio en el que se respeta la posibilidad de que la copropiedad diga algo, y este silencio positivo, un poco en la idea de que, bueno, si no quisieron oponerse, significa que estaban de acuerdo con la propuesta del tribunal. Entonces no es el tribunal que directamente lo cambia, sino que es la copropiedad, pero el tribunal ayuda en esta tarea porque puede pasar que muchas copropiedades no se reúnan los quórum, no haya interés en cambiar esta disposición, y la idea es resolver el tema. Eso respecto de lo que podíamos presentar en láminas que tuviéramos listas. No sé si quieren que les mencione otros temas que tengo acá marcados como trabajados. Yo sugeriría lo siguiente, avancemos lo más que podamos, ¿no es cierto?, en el trabajo con los asesores para acotar las temáticas. Ya no hay algún capítulo, entiendo que faltan, cuáles son los pasos que nos quedan todavía pendientes para que veamos el diagnóstico, cómo administrar los tiempos y poder llevar adelante, acoger, por ejemplo, las sugerencias que se acordaron ahora respecto de realizar previo a una fase ya más de línea directa, un poco esta reunión de escuchar a diferentes actores que participaron, entiendo, ¿verdad?, en la convocatoria
donde se dio inicio a la tramitación de esta ley. Hay un listado, entiendo ahí, por favor se lo hacen llegar. La Secretaría tiene también información para un poco antes de eso, ¿verdad? Empezar ya la fase última. Y por eso me gustaría Sí. saber En cuanto a los redacciones cambios. de artículos que debiéramos mostrar como más detalle, el del plan de emergencia es algo que seguimos trabajando porque tuvimos sesiones especiales para eso y era un tema que a ustedes le preocupaba bastante, digamos. Entonces ese artículo tiene que quedar bien afinado y esa es la idea, es traérselos el próximo martes. El de condominios de viviendas sociales y viviendas de interés público también lo hemos estado trabajando. Básicamente, no tengo la redacción final, pero la idea es reconocer que están los condominios de viviendas sociales, ampliando también la forma de determinarlo, diciendo que son todos aquellos que hayan ejecutado servicios o antecesores legales, pero también todos aquellos, no tanto que tengan una tasación de X u F del decreto ley 2000, siempre se olvida el nombre, 2700, sino que también todos aquellos que hayan estado, que hayan surgido de financiamiento del Ministerio para familias vulnerables. Entonces hay una serie de decretos ahí, quizás no sea necesario mencionarlo y agruparlos todos en un concepto de programas del Ministerio destinados a familias del 40% más vulnerables o de las familias más vulnerables según la ficha de protección social, registro social de hogares o el instrumento que haya correspondido. Pero también reconocer las viviendas de interés público como aquellas que tienen viviendas sociales, pero también tienen otro tipo de viviendas que han tenido un aporte del Estado, hay un aporte significativo del Estado, aparecen los proyectos de integración social, que también puedan reconocerse esos condominios. ¿Para qué efectos? Para efectos de que el artículo 68 que plantea el proyecto de ley, de que los gobiernos regionales, las municipalidades y los servicios puedan destinar recursos a esos condominios también, que puedan ser sujetos de los programas de los que Salvador les ha explicado, de los programas de mejoramiento de barrios, etcétera, mejoramiento de vivienda y barrios. Entonces, eso es lo que principalmente es el capítulo de condominio y viviendas sociales, no es mucho más que eso. Bueno, y el límite de máximos que tiene que tener. Otros temas. Me dio la sensación de que la semana pasada, cuando hablamos del tema de la velocidad de circulación, quedó un poco en el aire ese tema. Yo creo que es relevante, se planteó como un tema que era necesario de tratar, que en el artículo sobre el uso de los bienes comunes quede claro que las vías para tránsito vehicular debieran ser zonas de tránsito calmado. Y quizás la ley debiera decir zona de tránsito calmado de máximo 30 km por hora, que es lo que usualmente se entiende por zona de tránsito calmado. Si bien la ley de tránsito habla de 20, 30, 40 km por hora, las zonas, hay unas zonas que se llaman las zonas 30, ¿ya? Que se han estado implementando. Providencia tuvo zonas 30, el alcalde de la Lina ahora también marcó unas zonas de 30, más que 20 o 40. Entonces el concepto de zona 30 ya está más o menos instalado como una vía que admite circulaciones simultáneas de, por ejemplo, bicicletas y autos, en una lógica de tránsito calmado, como dice la ley de tránsito. Entonces, precisar que, por ejemplo, los condominios residenciales son los que deberán tener esto, porque también nos pasaba que condominio de bodega, que el camión tenga que ir si no hay personas alrededor, es un poco estar pidiendo algo que no se condice con el objeto que tenía la norma, era proteger a los niños en un condominio, que juegan en la plaza, al lado, y eso sin perjuicio de que los condominios adopten otras decisiones como reductores de velocidad, el homotetorio, otras cosas que se suelen instalar en los condominios, pero que quede establecido que los 30 km por hora debería ser la velocidad máxima de circulación al interior de un condominio, cualquiera sea el condominio tipo A, tipo B o lo que sea, digamos, pero que sea de vivienda. Entonces eso creo que es importante mencionarlo. Estamos simplificando también el de los convenios de pago. ¿Se acuerdan que se los presentamos? Nosotros teníamos una redacción que era un poco compleja, que hablaba de mínimo un 30%, máximo no sé cuántas cuotas en caso de necesidad. Fue como, no, deje faculte nomás, faculte al administrador para celebrar el convenio, pero que tenga el acuerdo del comité de administración, porque alguien tiene que hacer el contrapeso, porque si no podría pasar que el administrador celebre convenio de pago con todos los copropietarios y el equilibrio financiero del condominio... Claro, porque en el fondo le aceptó a todos el convenio de pago. Entonces va a ver que cada condominio tendrá que tener sus reglas también en eso y ver cómo calibrar el uso de esa herramienta. Porque es delicado. O sea, es bueno que exista, porque hay que darle la facilidad a alguien que quiere pagar, pero también hay que ver cómo ejercerla para no perjudicar al resto del condominio. Sí, senadora. Respecto de en los reglamentos, en muchos reglamentos de condominio está el tema de que si no tiene las cuotas al día no puede participar de las asambleas, de las reuniones.
Eso quedó establecido en alguna parte, no me recuerdo, hemos discutido harto si es que si es permitido eso, porque... No me acuerdo si está quedando. ¿Tú te acuerdas? Yo les pediría que lo vean con calma, porque yo creo que es un tema discutible. El tema de que porque no haya pagado un gasto común no pueda participar activamente, pero no puede votar. Claro, entonces ahí hay un tema, si incluso es posible que se reglamente eso. Porque es como, va en la lógica de derechos y obligaciones. sí. Es como tengo derecho a votar porque cumplo con mis obligaciones. Es un poco ese el equilibrio que busca esa distinción. Y en ese ¿no? contexto, si el hecho de haber hecho un convenio está en condición de pago o de impago. No, es que Esa yo es mi creo que pregunta. la situación del convenio bloquea, por ejemplo, las sanciones de corte de luz y, claro, uno debería ponerse en ese escenario. Bueno, si estoy en un convenio de pago, se supone que estoy cumpliendo un régimen especial de pago. Estoy cumpliendo un régimen especial de pago, pero estoy cumpliendo. Entonces, sí. Establecido en la propósito del frase, convenio de pago. sí, Por aquí. para que efectivamente no se interprete como que hasta que no termine de pagar el convenio No, claro. no puede votar. Es bueno, muy bueno la acotación. Estaríamos viendo nosotros lo sucesivo, lo relativo ahora, los próximos pasos de este trabajo de revisión de este tema. Aquí, porque tenemos la sesión que viene y la subsiguiente. Es que eso nos pasa, que tenemos el próximo martes y Ya. de ahí tenemos 2 semanas sin sesión, digamos. Sí, ojalá que se corrija ese tema. Tenemos una situación interna ahí media Claro. curiosa, que tenemos 2 semanas media cortadas, ¿ya? Nosotros la próxima semana la idea es traerles plan de emergencia, condominio y viviendas sociales, y yo creo que ahí nosotros por nuestra parte, y ver con los asesores si es que hay algún otro artículo que ellos Ya. quieran que veamos una redacción nueva, y ojalá ahí ya están listos en la revisión de lo que nosotros estamos proponiendo como indicaciones. Bien, Y ahí quizás aparece lo que señalaba el senador Montes. sí. Sí, no, porque nosotros vamos a fijar el calendario para la construcción de los pasos finales que hemos acordado acá. Eso. ¿Ya? Bien, pues, Gonzalo. Senador, ¿alguna consulta? ¿No? Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.